Buenas. No, buenas camaradas, estamos aquí en un nuevo episodio de Parias Podcast y hoy vamos a tener un invitado para que nos hable de las elecciones del próximo 30 de enero en Portugal tras el rechazo de los presupuestos y la ruptura de la jeringonza de ese gobierno del Partido Socialista, el Bloco y el PCP eh, por culpa de que el Partido Socialista no quiso apoyar las medidas que le propuso el PCP. Pues veremos a ver cuál es la opinión del Partido Comunista, del PCP, de cara a estas elecciones, sus aspiraciones y veremos sus propuestas. Bienvenido, camarada. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues se consiguieron varios logros, subir el salario mínimo, mejorar pensiones, sanidad, cultura, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de esos logros que se han conseguido durante todo el periodo de la jeringonza en Portugal y la valoración que tenéis en el Partido Comunista de la gestión durante este tiempo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría disculparme de antemano por mi español, que no es un idioma que domine. Pronto. Comenzaré poniendo en contexto la aparición de la jeringonza. Portugal había sido gobernado por la coalición del Partido Social Demócrata, el PSD, que es un partido de centro-derecha, el CDS, que es el equivalente al Partido Popular en España. Esta coalición llegó al poder tras la crisis económica de 2008 y durante esos años se hicieron recortes en el sector público, en los salarios, privatizaciones, se retrocedió en la legislación laboral, se congelaron las carreras y se introdujo en Portugal un régimen de austeridad impuesto por el FMI, la Unión Europea y la Troika. Aunque el pueblo ha mostrado su descontento con ese gobierno, en las siguientes elecciones en 2015, la coalición que estaba en el poder ganó las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Y cuando se apuntaba a que la derecha tomaría el poder, después del propio secretario general del Partido Socialista felicitara a la coalición ganadora, la CDU, que es la coalición del Partido Comunista Portugués y del Partido Ecologista Los Verdes, y también el bloque de izquierda, propusieron a los socialistas crear un gobierno de izquierdas a que se llamó de Jeringonça. La Jeringonça trajo consigo inmensos avances en los derechos de los trabajadores y del pueblo. Lentamente y casi siempre por iniciativa de la CDU, pero y también del bloco, mientras el Partido Socialista retrasaba los avances, se deshacía lo que la derecha había hecho y se conquistaban cosas nuevas. Algunas carreras se descongelaron, aunque de forma insuficiente. Los salarios progresaron también a niveles inferiores a los necesarios. Por ejemplo, por algunos de estos avances fue por iniciativa del PCP la creación de un pas intermodal a un precio muy asequible para el transporte público en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, que nos permite utilizar cualquier transporte sin limitaciones, autobuses, convoyos, no sé la palabra. Trenes, los... Los trenes. Sí, autobuses, trenes, barcos, todos los transportes, básicamente. Um, y
La intención es aplicar este pase a todo el país y hacer que los transportes públicos se tornen gradualmente gratuitos. También se han bajado las tasas de enseñanza superior. Aunque tanto el PSP como el Bloco quieren la eliminación completa de las tasas para que la educación sea gratuita, como defiende la Constitución portuguesa, el PSP se unió a la derecha y rejectó esas propuestas. También el Servicio Nacional de Salud contó con algún refuerzo, de nuevo insuficiente porque el PS se unió a la derecha y votó contra las propuestas del PC y del Bloco, porque hay escasez de profesionales que prefieren emigrar o trabajar en el sector privado por los bajos salarios y falta de recursos materiales. Y con la pandemia, esta escasez es más acuciante que nunca. También el salario mínimo nacional fue otra lucha que aún no ha terminado. Se consiguió pasar de 505, es así que se dice, para 705 euros. El PCP propone 850 euros a corto plazo, a pesar que si el salario mínimo se hubiera actualizado conforme a la inflación, estaría por encima de 1.100 euros. Se han restablecido algunos derechos laborales, pero la precariedad sigue afectando a muchas personas, especialmente a los jóvenes. El 60% de los menores de 25 años y un tercio de los jóvenes de entre 25 y 34 años tienen contratos de duración determinada muy corta. Am, Todo el sector público ha visto aumentados sus salarios y las horas semanales reducidas para 35 horas. Y finalmente también se aprobó una propuesta del PCP para la creación de una red pública de guarderías y su gratuidad que se aplicará en 2022. También durante la pandemia se garantizó que los trabajadores despedidos recibirían su salario íntegro y básicamente en general tanto el PCP como también el Bloco lucharon para ganar derechos. Muchas de estas luchas tuvieron éxito, pero muchas fueron libradas por la derecha, a que se sumó el PS. Es esencial reforzar la CDU en las próximas elecciones para cerrar la puerta a la derecha y garantizar que no se pierdan todos los avances. En general, la jeringonza fue bastante positiva, aunque no hubiera podido hacer más debido a las elecciones de clase y al compromiso con la política de derecha que el PS decidió seguir. ¿Y repetiríais la coalición de gobierno en las próximas elecciones? ¿Y qué condiciones pondríais para aceptar una nueva coalición jeringonza con el Partido Socialista? Sí, sí, la CDU nunca se ha opuesto a la continuación de la jeringonza, pero se mantendrá fiel a los principios que siempre ha defendido. Nuestro desacuerdo con el PS durante la discusión de los presupuestos del Estado, ah, que fue lo que dio lugar a esas elecciones anticipadas, se debió a la intransigencia de los socialistas, especialmente en tres cuestiones fundamentales, que son la valorización de los salarios, los cambios en la legislación laboral y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud. Estos son los tres problemas más eminentes en Portugal que no se pueden ignorar de todo.
y que son nuestras condiciones. La valorización de los salarios es muy insuficiente, siendo la subida del salario mínimo uno de los puntos principales. Abogamos por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública y de todos los trabajadores en general. Como he dicho antes, el salario mínimo está muy por debajo de lo necesario para acceder a una vida digna y en condiciones. En cuanto a los derechos laborales, la eliminación de las normas onerosas y de la legislación laboral y la revocación de la caducidad de la negociación colectiva, en vez de mantenerla, son necesidades que la CDU no ignorará. La negociación colectiva fue un derecho que la clase obrera conquistó hace muchos años y que fue arrebatado durante el gobierno del PSD-CDS y que el PS no quiere restablecer. Esto resta poder a los trabajadores y los coloca en una situación precaria con contratos inestables y de corta duración. También son insuficientes los cambios en la indemnización por despido de los contratos de duración determinada, el importe a pagar por las horas extraordinarias a partir de las 120 horas del año y el refuerzo del mecanismo de arbitraje previsto en los contratos colectivos. Por último, el Servicio Nacional de Salud está en crisis. Desde el anterior gobierno de derecha, que hizo recortes y privatizaciones y convirtió la enfermería en un negocio, en el CNES faltan médicos, enfermeras, técnicos sanitarios y especialistas en todas las áreas. Gran parte de la población no tiene acceso a un médico de familia o a un centro de salud público y gratuito. Y los profesionales están mal pagos, sobrecargados de trabajo, trabajan en hospitales carentes de recursos y algunas especialidades han colapsado. Las medidas adoptadas por el gobierno para profundizar en la plena dedicación de los médicos del Servicio Nacional de Salud no fueron suficientes. Y además de estas tres cosas fundamentales, también defendíamos que junto a la inversión en instalaciones, es necesario retener y valorar a los profesionales, entre otros sectores, de la educación, la justicia, seguridad social, las fuerzas de seguridad y los servicios, y también reforzar la intervención en la cultura, ciencia, deporte y otros. Es muy urgente intervenir para dar estabilidad y bajar precios de las casas y de los alquileres. Por tanto, también queremos recuperar para el Estado las empresas de los sectores bancarios, postal, energético, de transportes y telecomunicaciones, en lugar de asistir a la fuga de muchos millones de euros al extranjero cada año, incluso a paraísos fiscales, y invertirla en la producción nacional. Muy bien. ¿Y veis al Partido Socialista pactando con el PSD o con Iniciativa Liberal o el PAN para poder llevar su programa de gobierno neoliberal sin la presión que meteríais vosotros o el bloco? ¿Veis capaces de intentar buscar unos aliados o unos apoyos alternativos a la jeringonza por parte del Partido Socialista?
Esa es una cuestión un poco complicada porque es difícil predecir lo que hará el PS. Pero sí, podría ver eso aconteciendo. El PS ya ha demostrado varias veces que sus opciones no son las que defienden los trabajadores, pero defienden al gran capital. En el pasado ya ha gobernado en coalición con el PSD y incluso en la última legislatura el PSD y el PAN fueron los partidos que más veces votaron de acuerdo con las propuestas del PS, alrededor del 60% de las veces. Para comparar, el bloco de izquierda y el PCP votaron a favor de las propuestas del PS 50 y 40% de las veces, respectivamente. En cuanto a la iniciativa liberal, creo que hay demasiadas diferencias para hacer una coalición. Yo vería más fácilmente la formación de un gobierno de derechas con el PSD y la iniciativa liberal que el PS con los liberales. O también un gobierno PS-PSD en que la iniciativa liberal tendría cierta fuerza por converger con el PSD en varios temas. Pero el PS suele sorprender, por lo que es difícil de predecir. El PS afirma que su objetivo es la mayoría absoluta y, por lo que sé, han eludido las preguntas por lo que harán si no consiguen su objetivo. Por tanto, de parte de la CDU del bloque, tendrán una abertura para pactar por la izquierda, pero sí es posible que opten por la derecha. ¿Y por qué no hay una alianza más global de la izquierda del PS por parte del Bloco y la CDU para hacer un gran frente popular, una gran alternativa a la izquierda del Partido Socialista y así conseguir aglutinar los votos? ¿Cuál es el impedimento que impide esa unión entre el Bloco y la CDU para converger para las elecciones, para ir juntos? Tanto el Bloco como el PSP convergen en sus posiciones en la arena pública y en Parlamento en cerca de 80% de los casos. Son dos partidos que se declaran abiertamente anticapitalistas, pero fundamentalmente son muy diferentes. El PCP nació hace 100 años como el partido de la clase obrera. Adoptó el marxismo-leninismo como línea y la mantuvo durante toda su historia. Es un partido revolucionario que ve el parlamentarismo en la democracia liberal um, como un medio no solo para ganar concesiones a la clase burguesa, sino también para elevar la conciencia de clase. No se hace ilusiones de poder transformar a fondo la sociedad solo con la participación parlamentaria. Y por eso se da mucha importancia a establecer y mantener un contacto directo con los trabajadores y la gente en las calles. Estamos presentes en las escuelas, las universidades y los locales de trabajo y mantenemos una relación muy estrecha con los sindicatos. Por otro lado, el bloco nació de la fusión de varios partidos de izquierda como un partido trotskista que se amplió posteriormente para incluir varias vertientes de izquierda
y la socialdemocracia. Dice ser un partido de socialismo democrático que quiere derrotar al capital mediante el reformismo en el Parlamento. En el plano internacional también hay diferencias. El PCP considera que la Unión Europea es apenas un instrumento del gran capital que soca la soberanía de los estados en favor del neoliberalismo. El bloque de izquierda, por su vez, ve en la Unión Europea una forma de internacionalizar sus luchas. El PCP se opone más abiertamente a la injerencia de los diversos mecanismos del imperialismo y adopta un análisis materialista histórico más independiente, evitando el populismo. En cuanto al bloque, se mantiene en una línea más mainstream y populista. También la organización de los partidos es muy diferente. En el PCP nos basamos en los principios del centralismo democrático, mientras que en el bloc hay una cadena de poder más vertical en que existe una élite política que toma las decisiones del partido, no dando tanta importancia a las masas. Pero pronto, es cierto que convergimos en nuestras posiciones, pero es cierto que tenemos más votos compitiendo en las elecciones por separado que, que, que en coalición. Partido. Y bueno, sois uno de los partidos comunistas, por no decir el partido comunista más importante respecto al número de militantes de Europa, por lo menos de sur de Europa. Tenéis 49.000 en el último congreso, un gran número de militantes. Y quería preguntar también si ese peso se transfiere a la sociedad, a los elementos que de lucha y de clase, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones de vecinos y demás organizaciones de lucha de la clase trabajadora y de la población. ¿Tenéis peso en los sindicatos y en las asociaciones y en diferentes organizaciones de lucha? Sí, sí. A lo largo de su historia, que ya abarca más de un siglo, el PCP ha tenido una relación fuerte y cercana en espacios de lucha y en plataformas reivindicativas como son los sindicatos. Estamos ligados a toda la lucha por la democracia, por el derrocamiento del fascismo y la libertad. Y tenemos profundas raíces en todo el país y eso no ha cambiado. A través de la organización por colectivos, logramos incidir en la vida interna de las escuelas, universidades, a través de asociaciones de estudiantes, que son el principal motor de movilización del movimiento estudiantil, y también en los lugares de trabajo, donde junto a los sindicatos movilizamos las masas en sus luchas diarias. El PCP está donde los otros no están. Están en la lucha realmente del lado de los trabajadores. Y es muy notoria esa presencia de miles de comunistas en todas las manifestaciones, uh, tanto las más pequeñas como a nivel local, como las mayores a nivel nacional. Estamos todos los días en las calles,
junto a a los trabajadores y el pueblo en la lucha por la dignidad de sus vidas. El PCP sigue y seguirá siendo la vanguardia del pueblo en la conquista de los derechos y en la construcción de una sociedad igualitaria. Por tanto, sí, tenemos esa relación muy cercana y fuerte también. ¿Y cuáles son, para terminar, vuestras posturas acerca de temas internacionales candentes, como puede ser el tema del Sáhara, ahora la situación en Palestina con los incesantes ataques por parte de Israel hacia las zonas palestinas, Siria, ese conflicto armado que sigue vigente, al igual que Nicaragua, Venezuela, esos bloqueos criminales contra esos países que de Cuba. Y luego también pues el conflicto ruso-ucraniano que hemos visto con esa supuesta invasión rusa a Ucrania y cómo la OTAN ha reforzado esa zona eh, con sus bases. Y el último conflicto de Kazajistán también. ¿Cuál es vuestra postura acerca de estos temas más o menos a nivel internacional? Y Sí, el PCP es un partido, como partido marxista-leninista, es un partido patriota e internacionalista que defiende la soberanía de todos los pueblos y está en contra de la injerencia internacional. Claro que defendemos que se acaben los bloqueos y que se acabe la injerencia imperialista, pero um, por defender que la soberanía de los pueblos, no tenemos propuestas concretas. Am, Demostramos nuestra solidaridad con los pueblos oprimidos y presentamos mociones en Parlamento, pero preferimos no interferir a nivel internacional. Am, Nos oponemos, pero no interferimos. Esa es nuestra postura. muy bien, pues muchas gracias por la entrevista, camarada, y mucha suerte de aquí al 30 en la campaña electoral, a ver si consigue un buen resultado que sea bueno para Portugal y sea bueno para el resto de países vecinos como somos que nosotros, que seguro que nos va a favorecer si tenemos un buen gobierno progresista y social. Muchas gracias, camarada. Gracias. Le podéis seguir en Instagram, Communist Resistant, la Ah, cuenta, luego pondré un enlace en la descripción del vídeo. Y nada, pues hasta otra, camarada. Mucha suerte y gracias. saludos a Gracias. los camaradas del Igualmente. PCP. Gracias igualmente para el presente.